la semana que viene se está trabajando con las jornadas de Educar en Igualdad. Así que seguramente ahí, bueno, ya les van a... No sé si les dijeron algo. ¿Les dijeron algo de alguna fecha estimativa? No. ¿No? No teníamos idea. Ya debe ser que ya se están organizando porque, bueno, se va a trabajar justamente esta jornada que yo se las debo haber comentado entre las leyes que acompañan la ley de ESI. Está la ley esta, que es la ley Educar en Igualdad, que es esta jornada obligatoria que se tiene que hacer en todas las instituciones educativas, en todos los niveles, para trabajar lo que es la prevención de la violencia. Así que bueno, nosotros hemos estado ya trabajando un poquito en esto, hemos venido ya viendo, con lo cual van a estar muy preparados y preparadas para eso. Así que bueno, por ahí hay algún material que nosotros hemos visto y que se va a utilizar, se va a trabajar ahí, así que bueno, va a estar bueno que participen. Y la idea es trabajar por carreras. Así que seguramente eso ya les van a estar comunicando, ¿no? Qué día y qué horario y demás. Así que bueno, ustedes que ya son estudiantes y están participando y han visto ya algunos contenidos, seguramente van a poder dar sus aportes. Bien. Profe, le puedo hacer una Sí. consulta. Yo le había preguntado por el programa, ¿será que lo tenemos o para el final cómo hacemos? No sé si lo tengo, se lo subo ahí. Pasa que te juro que la semana se me pasa muy rápido. Pero Y le había comentado, usted me había respondido en uno de los trabajos, le dejé un comentario con una duda y no lo completé por la duda, si es que a lo ver puede. cuál es la duda. Era que mi punto 2 estaba incompleto porque no lo había desarrollado desde la perspectiva de género, creo que era, y era Claro, que tenía que completarlo en base al documento o a claro. opinión propia. Ah, bien, listo. No, cuando nosotros trabajamos con algún material es para que podamos, en base a ese material, responder, ¿sí? Igualmente en las consignas, cuando es una cuestión ya de opinión propia o que la idea es que ustedes reflexionen a partir de, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero si hay un material que está respaldando la consigna, bueno, es trabajar con ese material, que creo, bueno, si no me equivoco, es el material en donde se pueden ver algunas cuestiones que están relacionadas a cuestiones estadísticas y demás, ¿no? Sí, me En el, pareció que era de otro país, puede ser, por sí, eso. sí, sí, es a modo de ejemplo, pasa que no se hizo un Ah, informe bien. así en la Igual, Argentina. igual usamos ese, ¿verdad? Sí. No se hizo un informe así en la Argentina, pero las características, digamos, son similares porque en cuestión de pandemia estamos en todo el mundo y las consecuencias son, digamos, terribles, ¿no? En cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a estas cuestiones de género en general, es el mismo panorama, por eso se los pongo, porque no es que vamos a diferir mucho. Habrá algunas características más o consecuencias mejores o peores según el estado de situación que teníamos previo, ¿no es cierto? Los países que ya venimos golpeados económicamente, seguramente va a ser un doble golpe, pero fíjense ustedes, países del primer mundo, llamados del primer mundo, están siendo golpeados de la misma manera, en cuanto a lo económico, en cuanto a todas las consecuencias en lo que es el trabajo, la desocupación, la pobreza, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, si bien es un informe que, ¿Qué si no me país era, equivoco, profe? ¿cómo? ¿Qué país era? Si no me No, equivoco es no llegué a España. encontrar eso. Ah, sí, Si no me me equivoco, parecía España. España tiene muy desarrollado todos los estudios de estos y demás. Ellos tienen como larga data en relación a todas estas cuestiones de estudios e investigaciones, pero bueno, lo que me interesaba en sí a mí es que puedan entender de qué se trata esta perspectiva de género, ¿sí? O sea, que podamos entender que nosotros podemos hacer desde las ciencias sociales, por supuesto, análisis en general,
hacemos un análisis de la realidad, analizamos esa realidad, obviamente según desde dónde nos paremos, entonces por eso hay diferentes teorías, diferentes paradigmas y demás. Y la perspectiva de género es un lugar desde donde yo también me paro a mirar y analizo determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, no es que no se analice la totalidad de las cosas, o sea, dentro de esa totalidad de las cosas, sí se mira específicamente qué pasa con estas desigualdades de género, ¿sí? Porque en alguno de, no sé quién había contestado como que era muy, bueno, era no parcial, como que era muy recortado, y sí, digamos, ahí hay un recorte de la realidad para poder analizar qué pasa específicamente con las situaciones de desigualdad que son reales, que existen, y si bien en general va a pasar todo esto o está pasando, qué pasa en particular con estas desigualdades por cuestiones de género. Que si quisiéramos nos podemos asentar en analizar qué pasa con la juventud, por decirle, y ese sería otro análisis que también es válido, ¿no? O sea, de lo general voy a una cuestión de análisis más particular, ¿no? Según qué quiero analizar yo de esa realidad. ¿Me explico? Sí, yo fui profe. Gracias. Era eso, digamos, ¿no? No es que, y es justamente a propósito que les adjunto un informe de esas características para que podamos entender en qué consiste esta perspectiva de analizar desde la cuestión del paradigma, desde las perspectivas de género, ¿no? Es decir, yo no, y aclaro esto, que uno analice desde la perspectiva de género no significa que anula los otros análisis en relación a las complejidades, que son muchísimas. Como les digo, si quiero me puedo, no sé, alguien que se especialice en adultos mayores, por decirle, analizará la realidad en su contexto global, dirá todo lo que pasa a nivel general y después podrá focalizarse en específicamente qué pasa con los adultos mayores, las adultas mayores, no sé, en la pospandemia, por decirle, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias específicamente para este grupo etario? O sea, son distintos tipos de análisis, de investigación, ¿no? En función de qué es lo que se quiere investigar y qué es lo que se quiere analizar. Entonces, la perspectiva de género es una forma más de poder analizar desde esta mirada de género de qué pasa con las desigualdades de poder, con estas desigualdades de género que se terminan demostrando después en las consecuencias en la economía, puntualmente de las mujeres, qué pasa específicamente con la salud de esas mujeres, ¿no? Digo, ahí está esa perspectiva de género. También podríamos decir, no sé, yo me especializo en los pueblos originarios, por decirles, bueno, haré todo un análisis en general y después me centraré en qué pasa con esos pueblos originarios, porque tienen otras características, etcétera, etcétera, etcétera. Doy ejemplos, ¿no? Digo, para no creer que es la única manera de analizar, pero sí es una manera de analizar, y a eso viene la perspectiva de género, justamente a poder mostrar que también existen estas desigualdades y que si las estudiamos están basadas en hechos reales por un lado y datos que son empíricamente comprobables, y que para eso ha venido también las estadísticas con perspectiva de género, las investigaciones con perspectiva de género, para poder mostrar que científicamente están avalados también, ¿no? por datos empíricos, ¿sí? Si no, hasta acá era como, bueno, es algo que a mí se me ocurrió, se le ocurrieron a las mujeres, se le ocurrieron, no. O sea, hay datos estadísticos y esto ya lo toman las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, lo toman los organismos, no sé, todos los organismos de los países que se ponen de acuerdo para poder luego sacar normativas, convenciones a las que los países adhieren y demás, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda en relación a eso? Aprovechar y sacarnos acá la duda. Yo no, profe, gracias. Bueno, gracias a vos, Sandra. Bueno, arrancamos entonces. Habíamos podido charlar un poquito la semana pasada, me pareció muy interesante que podamos hablar un poco de sus prácticas,
haciendo también una reflexión de lo que había sido la clase anterior, en torno a todo lo que es la corporalidad, en torno a esto del cuerpo, el sentir y demás, que tiene que ver con uno de los ejes de la ESI, que es justamente cuidar nuestro cuerpo, y el tema de las emociones también, el valorar la afectividad y demás, que creo que van muy de la mano. Como yo le decía, en realidad todos los ejes se van entrelazando, ¿no? Me interesaba hoy poder charlar un poquito y ya hacer estas diferenciaciones conceptuales justamente, en torno a qué es la sexualidad, qué es la genitalidad, ¿sí? Nosotros ya venimos viendo diferentes conceptos en torno a lo que es la sexualidad, en torno a lo que es esta cuestión del sexo biológico, lo que es la cuestión del género, bueno, venimos ahí viendo un poco. Entonces yo les tiro hacia ustedes como una lluvia de ideas para que ustedes me puedan contestar, o unos segunditos puedan pensar. ¿Desde qué momento nosotros tenemos sexualidad? ¿Sí? O desde cuándo se manifiesta esa sexualidad. A ver si podemos ahí, lo que se nos ocurra, digamos, si quieren lo escriben, si quieren hablamos, pero bueno, ¿desde qué momento se manifiesta esta sexualidad? A ver, ¿qué opinamos? ¿Qué en función de lo que vimos o en función de lo que ustedes saben, no? Yo me cebo un mate hasta que ustedes piensen. Perdón, profe, si me salió justo la reunión. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, estábamos diciendo, bueno, ¿en qué momento se manifiesta la sexualidad? ¿En qué momento de nuestras vidas? ¿Cuándo la tenemos? ¿Cómo sería la cosa? Creo que primero habría que ver específicamente a qué se le dice sexualidad en sí, porque cada uno capaz que puede tener una idea diferente, o no. Ajá, bien. ¿Vos qué crees? En base a tu idea o en base a lo que fuimos viendo. Me quedé pensando, es como que muy amplio. Piénsenlo, Me dejó en blanco. ¿Qué quiere que le diga? piénsenlo y van contestando, ¿no? Tranqui, tranqui, yo les doy ahí unos minutitos, ustedes vayan pensando. Facundo dice en la pubertad. Y ahora dice que no sabe, no me parece. No sé, dice. Ya dudamos, ¿no? En cuanto al aspecto biológico, creo que desde que nacemos, dice Sandra. Ajá. Yo voy anotando ahí todo lo que ustedes dicen para después ver. Ah, Facundo era una pregunta. ¿Puede ser la pubertad? Puede ser, Facundo. Vamos a verlo. Puede ser. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Miren qué importante, porque nosotros venimos analizando desde la ESI por lo menos, qué entiende por lo que es la sexualidad, y venimos analizando que ahí, ¿se acuerdan que decíamos hay diferentes enfoques? Y esto que dice Ailén es importante, porque es importante saber qué concepción tengo yo de lo que es la sexualidad, porque en base a mi concepción de lo que es la sexualidad, yo después voy a enseñar determinados contenidos en lo que es la educación sexual. ¿Sí? Y no es menor, y relacionémoslo con los enfoques de la educación sexual. Acuérdense que yo les decía, hay diferentes enfoques de educación sexual y no todos responden a lo que es la educación sexual integral, que es la ley, ¿no?, que nos rige y que es la mirada que deberíamos de implementar en los contenidos, que a su vez ya están armados, ¿no? Ya están establecidos por el Ministerio de Educación y demás. Entonces, es muy importante eso de qué creemos nosotros que es la sexualidad, o cuándo comienza, o cómo se da, o qué implica, porque en base a eso
ese es nuestro enfoque. ¿Ven? Cuando yo les decía, bueno, hay diferentes enfoques. Esos enfoques los llevamos a la práctica nosotros, quienes luego educamos, ¿no? Freud hablaba de una etapa en la infancia, 3 años más o menos, y que luego retorna en la adolescencia con otras características. Claro, eso desde la psicología. Ustedes tengan en cuenta que nosotros también justamente desde lo que es la ESI, Educación Sexual Integral, tomamos en cuenta no solamente los aspectos, así como no solamente tomamos en cuenta el aspecto biológico, tampoco se toma en cuenta solamente el aspecto psicológico, que además la teoría de Freud, Freire iba a decir, no, de Freud, es una teoría, ¿no? Dentro de todo lo que es la psicología, ¿no? Entonces, ahí también tenemos biología por un lado, psicología por el otro, pero también acá estaría, por ejemplo, faltando una mirada sociológica, ¿no? Desde la sociología, por ejemplo, desde la antropología, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente que es una cuestión integral, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes ahí también qué interesante, porque si yo me enfoco solamente desde la psicología, pues voy a entender esto, ¿no? Estas cuestiones solamente desde lo psicológico, que es un aporte importante porque nos da algunos elementos para entender algunas cosas, pero que nos sigue siendo incompleto, porque nosotros tenemos que tener en cuenta la complejidad de las personas como personas, ¿no? Somos seres complejos. A ver, no somos plantas, ¿no? No somos un número, digo, desde las ciencias naturales, las ciencias exactas, justamente son ciencias exactas. ¿Por qué? Porque hay mayor predecibilidad de lo que puede pasar, ¿no? Con ese objeto de estudio, de poner ese objeto de estudio a determinadas pruebas. Entonces, es la manera por la cual terminamos entendiendo, no sé, cómo se reducen las plantas, podemos terminar entendiendo la ley de la relatividad, podemos terminar entendiendo cómo en la física los objetos ante determinado estímulo reaccionan de determinada manera, incluso, ¿no? Incluso en esto, bueno, no sé, con los mismos animales, digo, ¿por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Son seres complejos? ¿Objetos de estudios complejos? Ahí vamos a avanzar con lo que dice Sandra, pero bueno, me interesa que queden claro esto, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, como personas, somos seres complejos. Es por ello que, ¿sí? Cuando analizamos a las personas como objetos de estudio dentro de lo que son las ciencias, ¿sí? Porque para la psicología, las personas, el hombre, la mujer, digo, el ser humano, es un objeto de estudio, ¿sí? Entonces, tiene que contemplar todas las dimensiones que atraviesan la complejidad de esa persona. Por eso, insisto, vamos a apelar a diferentes disciplinas o ciencias para analizar a esas personas. La psicología va a ser una parte, y también va a depender de dónde nos sentemos, a dónde centremos nuestras miradas, va a ser una mirada distinta de las personas, ¿no? No voy a entrar hoy en una clase de psicología, pero ustedes si ya tuvieron psicología sabrán que existe el conductismo, el constructivismo, digo, hay diferentes teorías que según cómo tomen al objeto de estudio van a tener una persona que es considerada una persona activa o una persona pasiva en relación al medio en el que vive, ¿no? Entonces ahí vamos a tener diferentes miradas también de lo que es, por ejemplo, el sujeto de aprendizaje, ¿sí? En este caso, en lo que es la educación sexual integral, también vamos a tener una mirada distinta si solamente nos centramos en la psicología y si solamente nos centramos en una teoría de la psicología. Entonces, insisto, somos personas complejas, desde las ciencias sociales justamente no puede tomar a las personas como si fuésemos cualquier otro objeto de estudio, porque no somos plantas, porque no somos animales, porque no somos una mesa, ¿no? Somos personas que al tener la razón y al tener sentimientos y demás, somos seres más complejos, más impredecibles,
no podemos definir que todas las personas vamos a actuar de la misma manera, porque somos seres complejos, porque estamos atravesados por diferentes experiencias, porque vivimos en diferentes lugares, lo cual nos va marcando, ¿sí? Me voy a quedar sin batería. ¿Me explico? Entonces, está muy bien el aporte que se puede hacer desde la psicología, pero no es el único que vamos a tomar, y eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Tengo que enchufar mi computadora porque me voy a quedar sin batería. Espérenme un segundo. Bien. Permítanme. Vamos hasta ahí entonces, que sí es importante ver qué término que vamos a tener y qué vamos a entender por sexualidad, ¿sí? Y a eso viene mi pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? Para que ustedes también vayan viendo y vayan analizando desde dónde van a enseñar, y si lo que ustedes van a enseñar responde realmente a una mirada integral, o si está sesgada por sus propios preconceptos, por sus propios aprendizajes previos, ¿no? Si está sesgada por una determinada forma de mirar esta realidad y qué es la sexualidad y demás, ¿sí? Bien. Bien, acá, bueno, Sandra sigue haciendo sus aportes, leyó que el aspecto biológico, el cuerpo en su totalidad, la sexualidad termina de madurar entre los 18 y 20 años, antes de eso el cuerpo atraviesa muchos cambios, luego ya no tanto. Desde la sociología estamos viendo también que sería desde que nacemos por ser seres sociales en permanente construcción. Bien, ahí está. Fíjense ustedes como ahí ya sí vamos teniendo una mirada un poco más compleja, ¿no? Fíjense, si nos centramos en lo biológico, ¿qué enfoque? A ver si, no les hago hoy una prueba, pero a ver, si nos centramos en lo biológico, ¿qué enfoque es el que está predominando? Si solo nos centramos en enseñar cuáles son los cambios biológicos, ¿no? Si nos centramos en enseñar solamente qué nos pasa a partir de la pubertad y todo esto. ¿Qué enfoque es el que está predominando? A ver si nos acordamos. Es muy fácil. Si les hago múltiple choices, es muy fácil, chicos. Biologicista, ahí está. Tal cual, que puede ser el biologicista o el médico biologicista, que pueden, digo, ahí confluir, ¿se acuerdan? Porque hablábamos de que por lo general cuando se enseña desde este enfoque, se recurre a la medicina para poder explicar todo lo que pasa con el cuerpo humano, con las enfermedades y demás, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿sí? En ese enfoque. Si nosotros miramos así, decimos, bueno, yo voy a enseñar la educación sexual desde estos parámetros nada más, estoy dejando de lado otros aspectos, ¿sí? Ni siquiera estoy viendo el psicológico, que también acá menciona en algún momento Sandra, ¿sí? Ahora, si nosotros a este ser humano, esta persona, la analizamos desde lo biológico, con todos esos cambios que son reales, que existen y demás, con este cuerpo biológico que se nace, que también es real, pero a su vez analizamos también que es una persona pensante, que razona, que siente y demás, que tiene un inconsciente, un subconsciente, un yo, un super yo, un ello, y todas estas cuestiones, bueno, ahí le vamos agregando mayor complejidad y tomamos otras teorías desde la psicología. Digo estas por mencionar algunas nada más, porque hay un montón de teorías. De hecho, está Bourdieu, que ya cuando hace sus análisis desde la psicología, no toma solamente lo que es el plano de lo que está dentro de las personas, ¿no? Digo, en lo que serían las conductas inconscientes y demás, sino que ya toma al ser humano, a las personas, vinculándose con su entorno y cómo esto la modifica a la persona o la condiciona, o bueno, cómo hay esa interacción siempre con la cultura. Lo mismo pasa con Vygotsky, no sé si lo vieron. Mi amor. Bueno, a ver, tráemelo y yo. Decirle a Nico, a tu hermano más grande.
que te escribo. Bueno, estoy dando clases. No, tráeme si quieres, yo te escribo. No. Entonces digo, también por eso insisto en depende en qué teorías nos centremos, ¿no? Porque si nos centramos solamente en Freud, bueno, Freud es una teoría de las tantas que hay. Después tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, tenemos a un montón de otros, digamos, y seguramente otras que no hemos estudiado porque tampoco están en las currículas, ¿no? Entonces, bueno, digo para dar ejemplos. Y si le introducimos también ahora desde el campo de la sociología, vamos a tener otros elementos para analizar a las personas en esta necesaria relación que tenemos con el contexto y con la sociedad en la que vivimos, porque... Ay, ¿quién es Aurora? Porque... ¿Aurora es alguna compañera? Porque yo no la tengo. O sí. O no me suena. Capaz que tiene otro nombre, profe, pregúntele. O sea, a veces se conectan desde otro lado y aparecen con otro nombre. Claro. ¿Cómo le pregunto es el tema? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué crees que te escriba? Simulador de fuerza. Bueno, a ver, escribo esto porque si no, no me van a... ¿Será eso? Ahí está. Escribiste en Google. Si la dejo entrar y le entero. Nada, por el apellido, Sandoval. Sandoval no tengo... Pero me lo escribiste en Google. ¿Y dónde crees que lo escribe? Hijo? Anda a decirle a Nico. Creo que está Caro Barro pidiendo entrar ¿Cómo? en el grupo de WhatsApp. Está Carolina Barro Ahí está. pidiendo entrar. Acá no sé que me lo haga. Bueno, veamos si es ella, si no, sacamos. Profe, yo estoy del celu de mi mamá, por eso está con ese nombre. Ay, bueno, mira qué desconfiada. Sí. No, es que nos pasó en otras clases, en otras actividades donde por ahí ingresa gente que no es. ¿Simulador de qué, hijo? Fuerza. Sí, lo que pasa es que no tengo más memoria en el teléfono para descargar No, aplicación, no hay entonces problema. este es el único. Obviamente ustedes por ahí avisen así y ya, ahí está. Bueno. Volviendo entonces al tema digo, desde la sociología, como personas que somos complejas, que vivimos en una sociedad, porque no vivimos apartados, solos y demás, dependemos y a su vez nosotros generamos después toda una relación con esa cultura, con esa sociedad en la cual ya nacemos, ¿no es cierto? y a su vez vamos a nosotros también tener ese poder, digamos, transformador para esa sociedad en la que vivimos. O sea, si bien nosotros nacemos y ya hay toda una cultura, una sociedad, mandatos, hay toda una serie de valores, de rituales, o sea, toda una cuestión que ya un sistema que está funcionando y nosotros nacemos ahí. Asimismo, somos agentes de cambio, porque nosotros también al interactuar en esa sociedad vamos generando esta cuestión de posibilidades de transformación. Desde la sociología lo que se llama tenemos ese poder de seguir manteniendo cierto status quo, que es esto que no se mueva, que quede así, que ¿no? Mantengamos lo que está como está, o ese poder, digamos, transformador de decir, bueno, se puede ir modificando, transformando en función también de las diferentes experiencias, de cómo se va moviendo la sociedad y cómo vamos necesitando también ciertas adaptaciones, cambios, transformaciones, revoluciones según los contextos históricos y demás, porque de hecho así también los cambios a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Y de la historia. Entonces fíjense ustedes cómo todo esto
es importante para poder analizar una persona en sí, para poder analizarnos dentro de estos contextos, y para poder analizar específicamente acá, en nuestro sujeto, si se quiere decir, de análisis, que somos nosotros mismos, nosotras mismas, en relación a la sexualidad. O sea, no podemos analizarnos solamente como seres biológicos. ¿Por qué? Porque no solamente nos expresamos de esa manera, ¿sí? Entonces, el enfoque integral tiene que ver con todas estas otras miradas que las tomamos, obviamente, de diferentes disciplinas o ciencias, que vienen a ayudarnos a analizar este objeto de estudio tan complejo que somos las personas, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque me parece interesante el aporte de Ailén, de que está bueno, o sea, tenemos que definir qué entendemos por sexualidad, y una cosa va a ser que nosotros entendamos que la sexualidad es solo aquella cuestión ligada a lo biológico, a la pubertad y a los cambios y demás, o sea, esa es una mirada biologicista, y distinto va a ser que nosotros tengamos una mirada de la sexualidad como esto que expresamos en todo nuestro devenir como personas, desde que nacemos hasta que morimos, y que no está ligado solamente o necesariamente a lo biológico, y no está ligado solamente a los aspectos y a lo que se llama, o a lo que sería la genitalidad. ¿Me explico? ¿Qué diferencia acá habrá entre sexualidad y genitalidad? Y les tiro ahí a ustedes la próxima pregunta. Piénsenlo, me lo comparten, y después ya le contesto a Facundo, que está acá haciendo una pregunta, ¿sí? Me sirvo otro mate y, bueno, vamos leyendo o escuchando a ver qué diferencia habrá entre sexualidad y genitalidad. Profe, sexualidad puede ser con lo que uno ya nace, va, genitalidad, perdón, y sexualidad es lo que te impone la sociedad o algo así, va, pienso yo. Bien, vamos por ahí con la genitalidad, que tiene que ver, sí, con este aspecto biológico que decimos que es, bueno, con algo que sí, también ya nacemos, ¿no? Y ahí donde estamos centrados, en lo biológico, ¿no? Ahora, la sexualidad, sí, no sé si insisto, ¿no? La sociedad, en parte, hay cuestiones que ya están establecidas, pero en parte también hay cosas que nosotros vamos decidiendo, ¿no? En función de lo que nosotros queremos, de lo que nos gusta, de todo esto que podemos hacer porque somos personas, insisto. Si fuésemos animales, si fuésemos, bueno, es otra cosa, pero somos seres racionales, que por eso es que también podemos ir modificando esto que ya está establecido. Pero sí, la sexualidad difiere de la genitalidad, ¿no? Acá dice, la sexualidad incluye aspectos psicológicos y biológicos, bien, ahí ya tenemos, y yo le agregaría sociológicos, culturales y demás. La genitalidad se refiere a los órganos genitales y a la procreación, bien, por ahí vamos. La genitalidad son los órganos reproductores, bien. La genitalidad es referida a lo biológico, y la sexualidad creo que es referido al deseo. Ahí le introducimos una variable más, ¿sí? La sexualidad también es el deseo, diría yo, más que reducirlo solo al deseo, porque yo acá, entre todos los aportes, vamos haciendo como algo más completo, ¿no? La sexualidad como aquello entonces que se expresa desde que nacemos hasta que morimos, que se expresa no solamente en las relaciones sexuales, sino que es algo que
tiene que ver con nuestros aspectos psicológicos, tiene que ver con los aspectos sociales, culturales, tiene que ver con el deseo también, ¿sí? Profe, puede ser que perdón, Sí, sí, puede ser que la sexualidad también es como la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, la forma en que nos percibimos, la manera en la que nosotros queremos que la gente nos vea, puede ser hasta las formas de actuar, la forma de con qué personas relacionarnos, em, es como un conjunto de un millón de cosas y un poco más. ujú. Aparte de lo que dijeron mis compañeras, también lo sumo a esto, digamos. Bien, perfecto, sí, sí, sí. Por eso decimos que es desde que nacemos hasta que morimos, porque todo el tiempo estamos expresándonos en cómo queremos vernos ante los demás, en cómo manifestamos nosotros esto, ¿no? Cómo nos manifestamos, cuál es nuestra identidad, esto, qué me gusta, qué no me gusta, qué deseo, qué no deseo. Eh, Insisto, va más allá de las relaciones sexuales en sí, ¿sí? Cómo me visto, cómo camino, cómo me expreso, cómo hablo, o sea, todo forma parte de esta mirada compleja de la sexualidad. Por eso se la diferencia, o se diferencia el término a genitalidad, ¿sí? Porque cuando hablamos de genitalidad estamos hablando efectivamente solamente de una mirada desde lo biológico, y estamos mirando los aparatos reproductivos, los órganos reproductivos, que tienen, según se haya nacido biológicamente hombre o mujer, y con fines reproductivos, ¿sí? Es decir, la mirada que hay de la sexualidad acá, en esta mirada, es también con fines reproductivos, por lo tanto acá lo que introducía Facundo como un elemento más de análisis, el deseo, no estaría presente. ¿Me explico? Por eso se diferencian los dos términos, para poder entender que como personas vamos más allá de solamente, ¿no?, los órganos reproductivos, y más allá de solamente la reproducción. ¿Sí? No es como, a ver, cuando hablamos en el reino animal, ¿no? Ahí sí hablamos, no son seres conscientes, no son seres racionales, no son seres, digo, que podamos atribuirle intencionalidad, deseo, elección, ¿no? Ellos sí tienen una cuestión hasta instintiva, por una cuestión de especie, de supervivencias y demás, de eh, de tener fines reproductivos, nada más. Ahora, nosotros somos personas, y las personas tenemos toda una serie de factores psicológicos, bueno, ahí lo emocional, tenemos también estas cuestiones que decíamos de cuestiones culturales, sociales, de historias de vida, o sea, tenemos todo un bagaje que hace que seamos estas personas que podemos elegir, y que sí tenemos como variable, ¿no?, estas cuestiones que juegan a la hora de expresarnos, a la hora de incluso llegar a esa instancia de una relación sexual. Llegamos con todo eso, y lo tenemos desde que nacemos, porque somos todo eso desde que nacemos, ¿no? Desde cómo, esto que decíamos, cómo me visto, cómo me expreso, cómo hablo, cómo quiero que me vean, y cómo quiero yo también ser, o sea, todo eso se pone en juego al momento de que hablemos de una relación sexual, motivo por el cual tampoco tiene solamente el fin reproductivo, ¿no? Estamos acostumbrados por ahí a hablar de salud sexual y reproductiva. Hoy por hoy se empieza a hablar, ya se habla de salud sexual reproductiva y no reproductiva, porque no necesariamente voy a tener fines reproductivos, ¿no? Ya hemos hablado, hay gente que no querrá tener, no querrá ser madre, ser padre, y su salud en torno a la sexualidad no va a ser en función de reproducirse, necesariamente. ¿Sí? Ustedes vayan diciéndome si soy clara, si no, si quieren aportar algo. Pero más o menos por ahí va esta diferenciación entonces de lo que es la sexualidad a lo que es la genitalidad, ¿sí? Y acá Sandra, bueno, decía que desde que nace, ella decía que la sexualidad
era desde que nacemos lo biológico. Bueno, eso que vos decías, Sandra, sería, esa definición estaría ligada más al término de genitalidad. Bien, profe, gracias. ¿Me explico? Eso sí, eso que vos decís es real, pero lo ponemos en el plano de este concepto de genitalidad, porque nos limitamos a eso. Ahora, entre todo lo que ustedes fueron diciendo, fíjense, hemos podido construir este concepto más amplio, ¿sí? Que tiene que ver con la sexualidad, con todo lo otro que implica, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia? De hecho, también uno de los aportes, creo que era de Facundo, creo, más arriba, que hablaba también de la pubertad. Bueno, eso también estamos ahí, es un aspecto, sí, de la sexualidad, pero nosotros no tenemos sexualidad recién cuando llegamos a la pubertad. ¿Sí? Digamos, es un momento más de todo nuestro proceso, de todo lo que vamos viviendo. Y también está ahí, bueno, puesta la mirada, fíjense, mucho en lo biológico, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué es importante hacer estas diferenciaciones? Porque cuando ustedes aborden su práctica, su puesta en práctica de lo que es la educación sexual integral, es importante no olvidarse desde dónde nos posicionamos, qué mirada vamos a tener, si no estamos siendo restrictivas con nuestra mirada. Hay una tendencia, yo les decía, hay una tendencia a centrarnos solamente en lo biológico porque es lo más fácil, ¿no? Ahí nos centramos en la ciencia que es así, exacta. Este es el cuerpo, este es el del varón, este es la mujer, no nos compliquemos mucho, no pregunten mucho y avancemos, ¿no? Bueno, el introducir las otras miradas sí nos pone enfrente de tener que muchas veces revisar ideas previas o tener que charlar temas que a veces nos incomodan, nos ponen a ver, nos pone en debate incluso con nuestros propios prejuicios o con nuestras propias experiencias, ¿no? Es como mucho más complejo también por eso enseñar la ESI, no es, a ver, no es tan fácil porque nuestra subjetividad se pone en juego, ¿sí? Entonces, ante eso, por lo menos pensarlo, yo no digo que para todos les vaya a ser, no sé, igual de fácil, digo, pero sí pensarlo, o por lo menos permitirnos tener una mirada más crítica, como docentes, como educadores o educadoras, de qué es lo que vamos a enseñar, y si realmente estamos en un enfoque netamente biologicista, médico, o si estamos apuntando a esta integralidad en donde podemos, desde todas las ciencias, disciplina y demás, hacer un aporte mucho más complejo, que en definitiva va a ser mejor para nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿no? Va a ser mucho mejor porque le va a dar otras herramientas, ¿sí? Le va a dar otras herramientas, le va a dar otros derechos, le va a permitir tener otra forma de vincularse con su sexualidad, con la de los demás y con su entorno en general, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta. Bien, entonces queda claro la diferenciación. ¿Queda clarito? Sí, profe. Perfecto. Profe, sí, sí. Genial. Yo Estaría bueno que ahora... también podríamos, ay, perdón. Sí, sí. Estaría bueno que también podríamos, de todo esto sacar como una definición así como en escrito y ya tenerlo, ¿no? Estaría bueno. No sé quién estuvo haciendo apuntes. Sí, sí, sí. Yo ahora, bueno, ahora vamos a ver algunos videitos y bueno, y algún material bibliográfico de esto. Sí, el eje 2, esto ya es parte del eje 2, no hay todavía subido nada, ¿sí? Con lo cual de esto sí va a haber también, pero por lo pronto, bueno, ahora vamos a compartir algunos videos que nos puedan aclarar un poco o poder diferenciar un poco más esto. Así vamos ahí haciendo un desandar de
muchos conceptos, ¿sí? Les comparto ahora este videito, a ver ya. Genitalidad viene de genitales, sino de una mujer, la vagina, un hombre, el testículo y el pene, digamos. Es el organismo reproductor del hombre y de la mujer por separado, y la sexualidad es lo que tiene que ver con el acto sexual, o sea, lo que están involucrados los dos. La sexualidad es el acto sexual que tienen el hombre y la mujer. O sea, son dos cosas distintas, creo yo. ¿Tienen que ver o no? ¿Entre qué edades ustedes creen que las personas tenemos sexualidad? En las mujeres, por ejemplo, cuando empieza la menstruación, supongo yo, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se vivencia y se expresa a través de las relaciones interpersonales, los pensamientos y las fantasías, los deseos, las creencias, los valores y las conductas. La sexualidad es lo que nos distingue como seres humanos, es lo que tenemos en común y al mismo tiempo lo que nos hace diferentes. Distinguir entre sexualidad y genitalidad es fundamental para erradicar prejuicios y aceptar la diversidad. Mientras que los genitales son una condición biológica determinada, algo que se transmite genéticamente, la sexualidad es algo que vamos construyendo durante toda nuestra vida. Por eso las relaciones sexuales son solo una parte de nuestra sexualidad. Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Sí, que tenemos que tener esa educación sexual para de alguna manera después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no, ese tipo de cosas, muy importante. Ese es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien informado sobre el tema antes de hacer determinada cosa. Venir a escuela a partir de los, digamos, del jardín, primaria, secundaria, es un derecho de todos que debemos tener y se debe respetar así y así debe ser. La Convención sobre los Derechos del Niño señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva. En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad de chicos y chicas. La 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información, a recibir también anticonceptivos gratuitos y a recibir atención médica especializada en los consultorios de adolescencia. La otra ley es la 26.150, que defiende el derecho a recibir educación sexual integral de todos los alumnos y las alumnas de nuestro territorio, ya sea que concurran a escuelas de gestión privada o de gestión estatal. Tenés derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, a decidir tener o no hijos, cuántos tener, cuándo y con quién, a educarlos y a criarlos aunque seas adolescente, a recibir educación sexual, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, a seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-Sida, a acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Tenés derecho a saber y a decidir.
el derecho a ser tenidos en cuenta y considerados en sus necesidades y acompañados en su crecimiento, el derecho a aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, a defenderse en situaciones de abuso sexual, el derecho a vivir libremente su orientación sexual sin ser discriminados y el derecho a habitar instituciones educativas en las que se respeten por igual los derechos de mujeres y varones. Sé que tenemos derecho a tener educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque creo que eso es una base importante para todo adolescente y para evitar lo que por ahí pasa hoy en día sobre el embarazo, enfermedades y demás. Y me parece que está bueno también aprender de esto. Bueno, esos dos videitos, ay. Ahora les voy a pasar otro que me pareció bueno, o sea, es un poquito más largo. Están ahí, ¿no? No me dejaron, ¿no? Sí, acá estamos, profe. Bueno, este videito que es un poco más largo, ¿por qué? Porque ya habiendo visto esto del concepto de sexualidad y genitalidad, que como ustedes, como bien hemos ido construyendo en lo que ha sido la clase, el concepto, pudimos ver que desde la misma Organización Mundial de la Salud, la sexualidad implica todas estas cuestiones, y la genitalidad sería un aspecto más dentro de lo que es la sexualidad. Me interesaba que podamos focalizar un poco más en estos derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos que existen y que me parece sumamente importante que los conozcan y que puedan ustedes ahí después indagar más si quieren, porque son en definitiva los derechos que están amparando a toda lo que es, bueno, toda la niñez, adolescencia y juventud, para poder darles, digamos, educación sexual integral, ¿no? O sea, es decir, existen estos derechos, y como existen estos derechos, es que viene esta ley a exigir de alguna manera que se cumplan, ¿sí? Teniendo en cuenta que no siempre es así y que al día de hoy todavía hay este tipo de impedimentos, ¿no? De que se brinden. Este videito que les voy a mostrar ahora es de Ecuador, y si bien habla en función de algunas políticas públicas que el Estado está garantizando en este caso, en este país, me parece interesante como para poder analizar diferentes aspectos de estos derechos sexuales y no reproductivos. Así que bueno, se los comparto, es un poquito más largo, o no sé si prefieren hacer en una pausa, pero yo como para poder terminar en el horario que deberíamos de terminar, preferiría seguir y bueno, ya terminamos a la 1, no sé qué prefieren. Sí, profe, sigamos. ¿Sí? Por mí iba, no sé, mis compañeros. ¿Qué dicen? Porque no veo qué dicen los demás. Sigamos. Bueno, ahí vamos entonces.
Profe, tengo una preguntonta. ¿Ahora vamos a seguir o hacemos la pausa? ¿Después del video? No estamos viendo ningún video. Ay, no me digan. Por eso nos quedamos todos esperando. Yo pensé que la profesora estaba buscándolo. Pero a mí me dice acá, compartiendo YouTube con Meet. O sea, se ve solamente el final del video anterior, digamos, y está en pausa. Ay, qué boba, chicas. Ahora sí se ve el nuevo. Estaba muy tomando mate, así que... Sí, por eso le pregunté. Perdón. Ahí No va. hay problema. Ahí va. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí. Bueno, ahí va. Y género. Todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción de su color, sexo, idioma, religión, opinión, origen étnico, nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho a vivir y expresarse de forma plena, especialmente en relación con su sexualidad, y no solo en las relaciones sexuales, sino en sus afectos e identidad, en la comunicación y expresión de las emociones. Toda persona es libre de contraer o no matrimonio, divorciarse y establecer otros tipos de asociaciones sexuales y emocionales responsables. Toda persona es libre de decidir de manera responsable y autónoma el número de hijos que desea tener, el lapso entre cada uno, así como con quién desea tenerlos. Toda persona tiene derecho a acceder a los métodos anticonceptivos modernos, adecuados a la necesidad de cada mujer y pareja. Toda persona tiene derecho a la privacidad. Toda persona debe tener información sobre la sexualidad basada en los resultados de investigaciones científicas. La información que se basa en temores, prejuicios o críticas puede confundir y limitar a las personas al momento de tomar decisiones responsables y saludables para su sexualidad. La educación en sexualidad debe empezar desde la infancia, ya que no solo se refiere a las relaciones sexuales o a los aspectos físicos, sino también a las ideas, conocimientos, dudas, inquietudes y emociones que surgen en el desarrollo de las personas. La violencia y las agresiones como los gritos, las humillaciones, las amenazas, la desvalorización, la burla, los golpes, el acoso, son formas de violentar los derechos sexuales. El goce de los derechos sexuales y reproductivos es parte fundamental de la salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado ecuatoriano mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. El Estado garantiza el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas y servicios de promoción y atención integral de la salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se rige, entre otros, por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia y eficacia.
La atención a la salud debe estar disponible de forma gratuita, sin discriminación, críticas ni juzgamientos. Debe incluir acciones de prevención y el tratamiento de todos los problemas y riesgos en relación con la sexualidad. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y sexual, víctimas de maltrato infantil, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, es decir, a quienes están en riesgo de sufrir discriminación por distintas circunstancias. Tienen limitadas capacidades para afrontar riesgos o pueden sufrir consecuencias graves a causa de la discriminación. Para garantizar el derecho de las personas a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, el Estado promueve el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. El Estado, a través de sus unidades y personal de salud, fomenta y promueve la planificación familiar, es decir, la libre decisión sobre el número de hijos que se desea tener, con responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones, la anticoncepción gratuita y programas de atención integral a personas con VIH. Las y los adolescentes y las personas jóvenes también son sujetos de derechos sexuales y derechos reproductivos. No pueden ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad y deben recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y afectivo para culminar sus estudios y acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable. Todos los seres humanos nacen con un sexo, femenino o masculino. A veces no existe claridad para identificar un sexo específico al ser humano que nació. Se habla en estos casos de personas intersexuales. Desde la infancia, a través de las relaciones que se establecen en distintos espacios, se aprenden formas de pensar, de actuar, de comportarse en función del sexo. Se esperan comportamientos y actitudes que son asignados a hombres y a mujeres como un deber ser, asignando roles y funciones tanto al interior de la familia como en la sociedad. Así se va construyendo el género. En el caso de que alguien no cumpla con los mandatos del deber ser, se le presiona y se castiga socialmente. Estas normas son aceptadas en la sociedad y hacen del género una construcción social no consciente y naturalizada. Esto significa que no solo parece normal, sino natural. Una jerarquización entre los dos sexos ha generado graves efectos. Los hombres tienen más opción de estudiar y conseguir un mejor trabajo. Las mujeres tienen mayor carga en el trabajo doméstico, incluso las niñas. Hay diferencias entre ser papá y ser mamá. Sobre las madres cae mayor responsabilidad para con los hijos e hijas. Se tolera todo tipo de violencia hacia las mujeres: violación, acoso en las calles, agresión verbal, etc. La participación femenina en la toma de decisiones públicas es escasa. Hay diferencias entre hombres y mujeres en el control de recursos, bienes y servicios. También, con relación al cuerpo, la construcción de género en la actualidad puede generar que el cuerpo de la mujer y sus posibles cambios sean vistos como enfermedad. La menstruación, el embarazo, el parto y la menopausia se perciben como algo riesgoso que hay que controlar y no como asuntos naturales y fisiológicos. Ni mujeres ni hombres conocen realmente su cuerpo. Predominan los criterios de belleza, delicadeza o fuerza que manda la sociedad. El no conocer a profundidad al cuerpo dificulta detectar a tiempo que algo está mal. Dificulta la prevención de enfermedades y el ejercicio saludable de la sexualidad. Frecuentemente, cuando los hombres acuden a los centros de salud, es porque están en una situación grave,
lo que complica la curación de algunas enfermedades. Para construir una sociedad con equidad, la idea es percibir las discriminaciones que trae la división sexual cultural y transformarlas. Se necesita que en todos los ámbitos de la vida se ofrezca igualdad de condiciones y oportunidades a las personas independientemente de su género. Se busca igualdad de derechos y de condiciones más allá de las diferencias existentes. Igualdad en la diferencia. Para alcanzar este reto es necesario reflexionar con hombres y mujeres a través de la sensibilización, la capacitación, espacios de análisis y cuestionamiento sobre los patrones culturales que hacen daño. Es necesario conocer y respetar a las personas intersexuales y cómo viven su cuerpo y su sexualidad, así como a las personas con diferentes identidades de género y orientación sexual, GLBTI. Asimismo, se busca fomentar el empoderamiento de las mujeres para que ellas dirijan sus vidas como personas autónomas y no dependan o sean sometidas a contextos violentos. Para construir una sociedad con equidad, es hora de dar el primer paso. ¿Tiene usted la disposición a darlo? Bueno. Listo. Ahí recién les leo que se perdió el video, igual lo voy a volver a lo subo. Ahora me ven a mí, ¿no? ¿Estamos? ¿O qué están viendo? Sí, profe, lo vemos a usted. Bien. Bueno, me pareció interesante este último video porque, de hecho, si bien está bueno, porque como, bueno, está bueno, digo, que un Estado tome esto como políticas públicas, pero, digo, me pareció interesante que va haciendo como una síntesis de todo lo que por ahí venimos charlando. Y fíjense ustedes que lo realiza el Ministerio de Salud. O sea, fíjense también ahí qué visión hay desde esta política pública, desde este Ministerio de Salud, que tranquilamente podría centrarse solamente en hablar de los métodos anticonceptivos, ¿no? De hablar de, bueno, qué sé yo, de las enfermedades de transmisión sexual y demás, ¿no? Sin embargo, tiene esta mirada integral de la que venimos hablando, y los derechos sexuales y reproductivos, que yo ustedes, si los conocen, si los conocían, si saben que tienen esos derechos o no. Bueno, eso me interesa saber porque en general hay un desconocimiento de ellos, y está bueno porque el hecho de conocer nuestros derechos nos permite también, por supuesto, poder hacerlos cumplir, poder nosotros también cumplirlos con los demás, y esto, ¿no? Así que bueno, ¿qué les pareció como material? Y bueno, los dos primeros que son parte del material de ESI, del Ministerio de Educación, en donde también se ven los preconceptos, ¿no? Las ideas que tienen estos estudiantes, estas estudiantes en relación a qué es la sexualidad y más, que es un poco la idea que creo todas tenemos, hasta que después ya vamos analizando de manera más compleja y nos damos con que hay todo un mundo ahí, como decía Ailén, ¿no? Hay toda una cuestión mucho más amplia. Bien, escucho sus aportes, a ver qué pueden decirme en relación a esto de los derechos. Y si terminamos como de mirar esta mirada, digo, de cómo se relacionan todos los temas y cómo la violencia, de cómo la discriminación, de cómo todo esto tiene que ver con también lo que es la educación sexual, y cómo estas desigualdades se expresan a partir de todas estas cuestiones que también ya le hemos analizado, de las cuestiones de género, de cómo nos establecen qué tiene que hacer uno y qué tiene que hacer otro, y eso, como lo tenemos tan internalizado y naturalizado, a la larga o a la corta, termina generando las situaciones de desigualdad que ya también las tenemos naturalizadas, ¿no? Y bueno, que es cultural y lo podemos ir trabajando.
me quedé sin mate, pero bueno, las escucho a ver qué pueden decirme en relación a eso. De los derechos sexuales y reproductivos, ¿cuáles por ahí ya los tenían así como vistos o cuáles no? A ver, para que podamos ahondar un poquito en ellos. Profe, yo quería decir que a mí me llamó mucho la atención el tema de la protección, digamos, a los menores que tengan o de embarazo o maternidad o paternidad para que puedan completar, digamos, sus estudios, sabiendo acá que de público conocimiento que si estás embarazada en una escuela, listo, chao, digamos. Así que me llamó la atención y me gustó mucho, la verdad. Bueno, recuerden ustedes que en Argentina tenemos también la ley que protege a las adolescentes embarazadas y que las instituciones educativas tienen que garantizarle su trayectoria educativa, ¿no? No puede ser ese un motivo por el cual deje de concurrir o incluso, bueno, los mismos profesores, la misma institución tiene que ver la manera de poder adaptar también tal vez esos contenidos, digo, contemplar que ya está en otra situación, que los tiempos también son otros, ¿no? Porque obviamente seguramente por un tiempo no es posible asistir a clases, digo, en ese sentido todavía tenemos como una larga cuestión de acciones a realizar como Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos no sé, salitas maternales en las mismas instituciones educativas, ¿no? No hay estas salas maternales que deberían, les digo más, no hay en los trabajos, en general no hay, porque no se contempla esta cuestión de que es una cuestión natural para nosotras, estar embarazadas si queremos, o bueno, si esto se da, digamos, y que nos modifica la vida en general a nosotras, porque somos quienes terminamos, por lo general, o al menos así viene siendo, que tampoco está bien que sea, viene recayendo en nosotras esa maternidad, esa crianza, ese tiempo y demás. Entonces, si se fijan en las estadísticas, cuando quedan embarazadas las adolescentes, tienden a ser ellas las que abandonan el estudio, ¿no? Mientras que esos, bueno, los varones, si son padres en la adolescencia, tienden a seguir estudiando. Y ahí ya empezamos con diferentes brechas, fíjense ustedes, ¿por qué? Porque esta chica no puede seguir, bueno, capacitándose, estudiando, eso le va a limitar a la hora de conseguir un trabajo, bueno, todo esto que acarrea que después resulta que por una cuestión de género estamos así, ¿no? O sea, no hemos ido avanzando por estos límites que se nos ponen desde las instituciones, desde la sociedad en sí, que no termina de contemplar cuestiones que son inherentes a nosotras y que deberían de facilitarnos, porque, a ver, está hecho también el sistema en función de las mujeres que están en sus casas, ¿no? O sea, digo, no están contempladas las guarderías porque en algún punto no está contemplado que nosotras ya hemos salido, la mayoría, a trabajar afuera de nuestras casas, porque también ya somos muchas jefas de nuestros hogares nosotras y no tenemos un compañero necesariamente ¿no? que sea quien sale a trabajar y nosotras nos quedamos. No está contemplado que hoy por hoy hay una altísima tasa de embarazo adolescente y que hay que ver cómo se puede, además de reforzar, por supuesto, todo lo que es educación sexual integral, poder reforzar ese acompañamiento en las instituciones educativas, ¿no? Bien, en la UNSA, sí, dice que hay una guardería, efectivamente, yo pude estudiar mi carrera en la UNSA porque estaba la guardería, además de que tenía mi mamá
mi familia que me apoyaba y que al principio que no conseguía lugar en la guardería, ella me cuidaba a mi hijito y yo podía ir a estudiar y volver. Cuando logré conseguir ese lugar en la universidad, para mí fue mucho más fácil, incluso desde lo emocional, porque emocionalmente, imagínense lo que es a los 2 meses o menos de los 2 meses tener que dejar a tu bebé e irte cuántas horas sin poder amamantarlo, sin poder verlo un ratito, aunque sea, con todo lo que es importante, ese primer contacto que tienen y la demanda, ¿no?, que hay, sobre todo cuando son muy chiquititos. Entonces yo, por ejemplo, pude cursar porque ya me iba con él, yo ya estaba cerca, si pasaba algo me avisaban, si yo necesitaba verlo iba un ratito, o sea, es otra cosa. Y eso nos permite seguir estudiando, porque si no, capaz que incluso emocionalmente digo, no quiero ir porque lo dejo cuántas horas, porque no lo veo, porque quién lo quería, o sea, también esas cuestiones, ¿no? Digo, como para darles mayores oportunidades, porque después las exigencias sí son muchas en torno a la maternidad, pero de qué manera se facilita esta complementariedad entre el trabajo y la maternidad, el estudio y la maternidad, ¿no? ¿Cómo se va haciendo eso? Ya no somos las mujeres de hace muchos años que estábamos todo el día en la casa, no es esa la realidad. Ya no somos las mujeres que no estudiábamos, que no accedíamos a estudios terciarios, universitarios, ya no somos incluso las mujeres que necesariamente tienen a pueda sostenerlas económicamente, ¿no? También. Acá, bueno, a ver otros comentarios. No sabía que había una contención para los embarazos juveniles. Yo sabía lo de conseguir información y métodos anticonceptivos, pero creo que la mayoría de las personas no busca estas cosas por muchas cosas. Sí, hay muchos prejuicios, hay mucho de creer que nosotros recién podemos ir a la salita a los 18, 20 años, y no, se puede ir desde mucho más chicos, desde, si no me equivoco, la ley habla desde los 14 años. Se puede ir, digamos, y podemos llegar y tener esa charla de manera privada con los médicos, las médicas que nos puedan informar, asesorar cuál puede ser nuestro mejor método anticonceptivo. Bueno, lo de la UNSA, que sí, que tiene una guardería que yo creo que no cubrí, obviamente, no da abasto. Es hermosa esa guardería, pero no da abasto, porque hoy por hoy hay que revisar el promedio de edad de las mamás y papás, pero arranca de muy jóvenes, ¿no? O sea, en mi época, por ahí era menos común. Hoy por hoy es altísima la tasa que hay ya de embarazos adolescentes. Es importante que estén los derechos para proteger a las personas. Lo que más me gustó del video fueron los dibujos que se pudieron apreciar. Tampoco sabía de la ley para adolescentes embarazadas, ¿sí? Me gusta a mí este tipo de videitos porque, bueno, con los dibujos y la información es como que uno le va quedando la información. Igual en algunos casos dice que las mujeres cuando son embarazadas son expulsadas del colegio, pero no por estar embarazadas, sino que porque otros motivos rebuscados. Claro, es que lo que suele pasar en estas cuestiones, lo mismo que en el trabajo, cuando vas a buscar un trabajo, no es que te dicen, bueno, no te voy a dar el trabajo porque estás embarazada. En realidad no te lo van a decir ya en muchos casos porque saben que laboralmente están amparadas y que sería una forma de violencia económica, o laboral, perdón, no económica, una forma de violencia laboral que está establecido ya en una ley. Entonces no te dicen no te voy a dar el trabajo porque estás embarazada, pero en lo concreto pueden buscar cualquier excusa y en realidad lo que no quieren es tener a una mujer embarazada porque ya se empieza, primero porque hay una visión del embarazo todavía en muchos casos como esto, ¿no? Como una enfermedad, como un impedimento, como que no podés hacer las cosas como siempre lo hiciste, que en algún punto sí hay cuestiones que no voy a poder hacer, ¿no? Pero habrá que ver qué tipo de trabajo es y demás, pero también en muchos casos, digo, para evitar toda una cuestión de responsabilidades en cuanto a los derechos laborales, ¿no?, de las personas. Entonces dicen, no te tomo. Eso por un lado. Y en las escuelas y demás también, porque no están preparados o porque hay prejuicios y demás, muchas veces también se termina como expulsando esto de decir, bueno, te voy a exigir de la misma manera como te venía exigiendo, bueno, pues seguramente que no va a poder responder de la misma manera. Habrá que ver
así como se modifican los currículos y los plazos y demás en determinados momentos que son necesarios en las personas, lo mismo habría de pasar acá. Muchas dicho al hecho totalmente. Ni hablar de las instituciones privadas. Obviamente, por eso también el video habla de una necesidad más allá de las leyes, de las capacitaciones y de todas estas cuestiones que son necesarias, la sensibilización. Si nosotros no apelamos a la sensibilización, difícilmente cambiemos nada, ¿no es cierto? O sea, una persona para poder llevar a cabo todas estas cuestiones tiene que ir haciendo también de paradigma y sensibilizarse ante las situaciones de las demás personas, que son personas más allá de su condición de género, su orientación sexual, más allá de si está embarazada, si es adolescente, si es adulto mayor. Digo, la sensibilización, y que nos falta mucho todavía en esta sociedad, pero bueno, eso me parece que es fundamental y eso es un valor. Eso se aprende también y se enseña desde pequeño, desde pequeña, a tener esta empatía con el resto de las personas, más allá de que no piensen como yo, o más allá de que no sean mis valores, o más allá de que seamos como somos todas personas diferentes, ¿no? Sí, Sandra. Sí, le quería contar, Sí. sabe que, bueno, en mi caso, en mi experiencia, ya hace 10 años, en el colegio las chicas que se embarazaban, digamos, era algo muy distinto, o sea, había una realidad muy, no sé, capaz que porque era un colegio cercano a una zona de riesgo, entonces era muy común que las chicas se embaracen a los 15, 14 años, entonces había todo un trabajo desde los preceptores, los profesores en contención, y bueno, muchas de estas chicas se recibían, y bueno, y la mayoría, o sea, tenían una relación estable y terminaban casándose, o sea, a lo que no conozco la situación más de cerca, digamos, no era amiga de ninguna de las chicas, pero parecía, digamos, que la situación era buena, digamos, que terminaba bien, muchas se recibieron. Y no me pasó lo mismo cuando trabajé en un hotel muy prestigioso, en donde sí observaba, veía y me indignaba, incluso lo reclamé y después renuncié, peleé, un montón de cosas. De que a las chicas se las castigaba cada vez que iban a ser mamás, en el caso de las mucamas. Y no pasaba lo mismo con las mujeres o las chicas que tenían otros cargos, digamos, o otros puestos. Pasaba con las mucamas específicamente. Que no, o sea, no se las despedía, Bueno, pero se las castigaba, se cargaba de trabajo, le quitaban los descansos. Bueno, así. Es interesante, ¿no? Esto, qué importante que es cuando podemos acompañar a esa madre adolescente, ese padre adolescente, porque ahí podemos brindarle más oportunidades, ¿no? Entonces eso marca una diferencia tremenda, o sea, uno por ahí no lo dimensiona, pero el hecho de que ya pueda finalizar sus estudios secundarios, a ver, yo cursé todo mi 5.º año embarazada, ¿no? En la institución a la que yo iba no me prohibieron ir ni nada, al contrario. Entonces pude terminar mi 5.º año y cuando terminé pude decir, bueno, como ya terminé y finalicé esto, puedo darme un año, yo, eso por elección mía, de estar ese año con mi bebé y recién empezar la universidad, por ejemplo. Pero, a ver, pude tener esa posibilidad porque pude finalizar en el término que estaba contemplado. Ahora, muchas veces el no acompañar y demás, obviamente que no solamente le pone trabas, sino que psicológicamente ya la está inhabilitando, ya le están, digamos, haciendo mella en su misma autoestima, en si va a poder, si no va a poder, digo, toda una serie de cuestiones que hasta incluso después te desalienta a seguir, ¿no? Estudiando o seguir haciendo otras cuestiones, porque vos decís, bueno, ¿cómo voy a hacer si nadie me apoya, digamos, ¿no? Entonces, también esto como para tener en cuenta la importancia del acompañamiento, la importancia de que se conozcan estas leyes, de que las exijamos, porque si vemos un caso, exigirlo, ¿no? Me parece que es importante, o sea, está bien, como dice Ailén, hay mucha ley, pero del dicho al hecho, sí, eso es cierto, pero también es cierto que hay mucho desconocimiento.
y en la medida que nosotros no conocemos cuáles son nuestros derechos, mucho menos vamos a poder exigirlos, ¿no? O mucho menos vamos a poder hacer cumplir una ley. Entonces, en ese sentido, las docentes, los docentes también son esos agentes responsables de hacer cumplir las leyes, de difundirlas, ¿no? Porque si no, bueno, sabemos que pasan estas cosas. Y después lo relaciono a lo que decía Sandra del hotel, fíjate vos que ahí no solamente juega esta cuestión del género, ¿no? Por ser mujer y porque se embaraza y demás, bueno, la castiguemos, sino también la cuestión de clase social, cómo esta discriminación de género se da de distintas maneras, en algunos casos, no en todos, según también las clases sociales, o quienes tienen, además de esta cuestión de ser mujer, si tienen una condición social baja, como yo siempre les digo, ya hay como dobles vulnerabilidades, hay como una mayor vulneración de sus derechos, ¿no? Eso también para analizarlo, que suele pasar, ¿no? Como para aportar al ejemplo de Sandra. Después, no sé si algún otro derecho o algo más, por ejemplo, el tema del derecho a casarse o no casarse, o con quién casarse, es un tema porque yo les decía, bueno, no hasta hace mucho tiempo nos podíamos divorciar en el país, ¿no? O sea, eso es algo de creo que Alfonsín para acá, si no me equivoco, año 1980, si no me equivoco, que se da la posibilidad de legalmente divorciarse, ¿no? Porque eso no sé, porque no funcionó, porque había violencia, porque no nos queríamos, o lo que fuera. Pero bueno, recién ahí se da esa posibilidad, y hay muchas sociedades y culturas donde hoy por hoy todavía eso no es una posibilidad, porque incluso se arreglan los matrimonios, ¿no? Entonces, digamos, también esto está contemplado, por eso yo les digo, son derechos que son contemplados a nivel internacional, digamos, porque son convenciones de derechos, a los cuales los países adhieren algunos, otros no, los menos, pero bueno, obviamente de estos lugares donde todavía las casas no han adherido, ¿no? La También mayoría de las personas, sí. existe un plan de vacunación para los chicos adolescentes para prevenir las ETS. Y eso es una información que no todos los chicos saben. Por ejemplo, ya creo que si no me equivoco, a partir de los 12 años, por obligación, por así decirlo, a los chicos se les tiene que colocar esa vacuna. Nuestra generación quedó fuera de ese plan, pero estas generaciones, digamos, por ejemplo, mi hermana, si yo ahora voy, se la tienen que colocar, obviamente, por una prescripción médica, y no le tienen que cobrar nada. Es algo que no se sabe, y bueno, justamente ayer hablaba eso con un compañero. Tal cual, ahí hay mucha información que falta, ¿vieron? Dice, la mayoría de personas en la sociedad tienen mal visto ir al ginecólogo, tal cual, hay que ver quién hace su chequeo, y ni o sea, las mujeres tendemos a ir más. Ahora, en cuanto al varón, digamos, y su sexualidad, su salud sexual y reproductiva, yo les diría que van prácticamente cuando ya están en una situación a veces irreversible, ¿no? Y esto que dice acá también, Gisela, tiene que ver con esto, ¿no? De que no conocemos nuestro cuerpo, hay muchos tabú en torno a nuestro cuerpo, a conocernos, autoconocernos, saber cómo funciona, no solamente en lo biológico, sino también de qué sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Digo, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, nos falta mucho todavía, pero también nos falta mucho en cuanto a todo lo que tiene que ver con esto que yo les digo de de cómo vivimos esa sexualidad más allá de lo reproductivo. Porque si no, ¿qué pasa? También, y esto vuelvo al tema de las mujeres en general, porque hay un mandato también sobre las mujeres en general, a satisfacer, ¿no?, a otra persona, más allá de lo que a una sea lo que desea, o lo que le gusta, o lo que no le gusta, y poder manifestarlo, ¿no? Y poder vincularse afectivamente, sexoafectivamente con alguien que concuerde con eso que yo quiero. ¿Me explico? Porque si no, así se dan también las relaciones en las cuales termina habiendo algún tipo de abuso, ¿no?, sexual, o algún tipo de abuso, porque claro, estamos con esta idea de que, bueno, yo no sé qué quiero, se supone que debo de querer lo que el otro quiere, lo que la otra persona quiere, y bueno, vamos como
relegándonos y sin conocer siquiera por dónde pasa mi propia satisfacción o mi propio deseo, mis propias ganas, si quiero, si no quiero. Fíjense que uno de los derechos sexuales y reproductivos es poder tener o no relaciones sexuales, decidir si quiero tenerlas o no. Existen mandatos también sobre los varones, porque lo primero que se le dice a los varones cuando empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales es que tienen que tener con quien sea, ¿no? No importa si tiene algún vínculo afectivo, si no lo tiene, tiene que estar, porque el mandato es que si vos estás, sos mucho más capo, y si no estás, algún problema tendrás, o sos un pollerudo, qué sé yo, bueno, todo lo que se les suele dar como mandato también a los varones, digo, esto es para todos, para todas, para todes, porque tiene que ver con eso, ¿no? Cómo también puedo decidir más allá de lo que me diga la sociedad. O esta hipersexualización, que creo que en algún momento me lo mencionó, no sé si Facundo, tiene que ver con estas cuestiones que son características de nuestra sociedad actual, posmoderna y demás, en donde también todo el tiempo se nos está bombardeando y se nos está llevando ya desde muy pequeños, muy pequeñas, a esta hipersexualización en la cual tengo que responder o si no estoy fuera de lo que me pide la sociedad, ¿no? O sea, hasta qué punto me puedo yo detener a pensar si hay acciones que son realmente decisiones mías o son cuestiones que yo estoy respondiendo porque, bueno, es lo que me dice la sociedad, ¿no? Desde qué edad yo tengo que ya tener relaciones sexuales o desde con quién tengo que tenerlas, ¿no? O si tengo que responder solamente a una mirada heteronormativa, que es lo que veníamos hablando también en algún momento, si solamente tengo que responder a el varón a la mujer al varón, o si yo tengo otro tipo de deseo u orientación. Digo, son todas cuestiones que están establecidas socialmente, y que como vemos son cuestiones que al ser sociales y culturales se pueden modificar, más allá de lo que yo piense, y porque además es una realidad. Y no por eso merecen la discriminación de otra persona, o merece el no acceso a derechos que están ya establecidos, que están reconocidos, ¿no? Mundialmente y demás. Digo, como para ir ahí completando esta idea también de que tenemos derechos a decidir, y bueno, eso es como también algo fundamental, y sobre todo tener información que sea chequeada científicamente, ¿no? Esto también es importante. Este dato que pasaban acá sobre, bueno, una vacuna, todas cuestiones que son probadas científicamente y que son necesarias. Las personas tienen que hacerse un chequeo completo cada año, es lo ideal, eso sería lo ideal, pero bueno, no todo el mundo toma conciencia de la importancia de que este cuerpo que tenemos es el único que vamos a tener y que hay que cuidarlo. Nos cuesta muchas veces. Escuché de un caso de un padre que llevó a su hijo a debutar en un cabaret o algo así a la edad de 15 o 16 años. El chico actualmente tiene un rechazo al contacto físico, pero eso, chicas, chicos, eso que era muy común, y hoy por hoy seguirán practicándolo algunas personas, eso es una forma de abuso a ese adolescente de 15 años. O sea, el mismo padre, por una cuestión cultural, como eso estaba bien visto, como eso era lo más, lo más, ¿cómo decirlo?, copado que podían hacer los varones con sus hijos, lo expuso a una situación de abuso, porque es menor de edad, porque no quería ir, porque ni sabe a qué está yendo, y porque, digo, si lo pensamos hoy en este paradigma, en esta mirada donde ya se contemplan los derechos de los niños, niñas, adolescentes, donde ya sabemos más sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, donde sabemos más sobre todas estas cuestiones de abuso, donde además ponemos a ese adolescente y a ese niño o niña como un sujeto activo que tiene derechos, eso que se hacía, esa práctica, termina siendo una situación de vulneración al derecho de ese adolescente. Y lamentablemente se da muchísimo, muchísimos varones han tenido su primer vínculo sexual, digamos, con alguien que ni conocían, con alguien mayor, imagínense qué terrible, en vez de ser una situación elegida, deseada,
vivida con un par, en una situación de igualdad, en donde puedan experimentar cosas similares o lo que sea, expuesto a una situación totalmente de vulneración de derechos, ¿no? Esto es, y ni hablar de la vinculación que tiene esto con todo lo que es la prostitución, la visión que hay de la mujer, bueno, etcétera, ¿no? Estábamos, 3, muy bien. ¿Cómo? Pequeñas, te Bien. falta la pequeña y 2 puntos. La S, 2 puntos. Ah, bueno, en otra cosa. Bueno, después, eso es terrible, lo que cuenta acá, y es lamentable, pero es real. Bueno, no me entra en la cabeza, pero es cierto, el regalo de 15 años. Sí, así como está la presión sobre los varones en este sentido, está la presión también en las mujeres en qué edad comienzan, digamos, a tener sus primeras relaciones, y si ya pasaste de determinada edad, también viene una mirada como fuerte, ¿no? A por qué todavía no. Y lo mismo pasa con la maternidad. O sea, llegar a determinada edad y que todavía no haya sido madre, es como que desde la misma sociedad hay una mirada ahí puesta en qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa que no estás siendo mamá? Y cuando ya fuiste mamá y tenés un hijo, ¿y qué pasa que no tenés el segundo? Y cuando ya tuviste 2, ¿qué pasó que no está el tercero? Yo tengo 3 y ya me preguntan por el cuarto. O sea, imagínense que hay como siempre una opinión también en relación a nuestros derechos, que son cuestiones que las deberíamos de decir nosotras, ¿no? De los cuales tenés hecho los dos en computador. Y uno te pide que ponga los títulos. Busca ese porque yo me acuerdo que lo corregimos. Sí, se quería... Por favor, lo corregimos, ¿no? Bien. ¿Qué más? También hay violencia en la salud. ¿Será por eso que hay un tabú de ir al médico? Las veces que fui a un ginecólogo la pasé muy mal. Cuando pude pagar una clínica fue la primera vez que me trataron como ser humano y respetaron mis pensamientos y forma de vida. Totalmente. El sistema de salud tiene esta mirada también restringida de la sexualidad. No deja estar fuera de lo que serían estos prejuicios. Ay, ahí vamos, mi amor. Ahí te dejaste tus galletas, mira. Con lo cual también muchas veces ejercen esta violencia institucional que se le llama sobre las personas, discriminan muchas veces, no aceptan nuestras identidades de género, no aceptan nuestras orientaciones sexuales. Hay ginecólogos que son de terror. Creo que podemos seguramente, si indagamos un poco, ver historias o experiencias donde no le hemos pasado bien con el ginecólogo porque ha tenido hasta una mirada, yo diría machista, pero bueno, una mirada sesgada, ¿no? Y muchas veces hasta con comentarios y demás, y por eso existe lo que, ¿se acuerdan que vimos dentro de las formas de violencia, la violencia obstétrica? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso, porque también falta en las mismas instituciones de salud una mirada más integral, desde el respeto, desde la humanidad, desde la perspectiva de género, ¿no? Bien, es verdad, hay ginecólogos que no respetan los pensamientos de cada una. Sí, ahí ya le silenciamos el micrófono. Mi mamá me contó que le obligaron a hacer las 4 cesáreas, totalmente. O como yo les comentaba, no quieren hacerte la ligadura de trompas porque creen que no, ¿no? Y ellos mismos desconocen que hay una ley en la cual el médico no es el encargado de opinar de eso o decidir sobre eso, ¿no? O sea, imagínense ahí, yo no la conozco, que soy la mujer, ¿no? Entonces, no la conoce el médico, acá hay una cuestión de desinformación tremenda. Cuando uno la conoce, tiene otras herramientas, porque yo puedo exigirle a ese médico, y si no, le pediré un sumario, y si no, me quejaré y haré algún tipo de exposición. ¿Me explico? Entonces, ahí la importancia de que, aunque sabemos que todavía no se respetan los derechos en su totalidad, medianamente conocerlos para exigirlos, ¿no? El ligamiento de trompas no la aceptan, quieren que por lo menos tengas un hijo. Eso es real. Ahora la ley dice que lo único que necesitas es ser mayor de 18 años y nada más, digamos, o sea, no mucho más. Pedir y deberían de darlo, porque si hoy decido que no quiero tener hijos y quiero hacerme esta práctica de intervención y método anticonceptivo, es algo que puedo decidir yo, ¿no? Y sí, porque ellos muchas veces, los médicos, apelan a que te vas a arrepentir, que sos muy joven y demás. Pues eso también será una decisión,
algo de lo cual yo me haré responsable a partir de una decisión que tomé yo, pero es una decisión muy personal, ¿no? No pueden opinar, digamos, los terceros. En ese tiempo no se estaba bien informado de la violencia obstétrica, no sé si está bien escrito, sí, obstétrica, sí. La violencia obstétrica, eso es algo también muy común, por eso es que surge la ley de parto humanizado, para poder resguardar a esas mujeres que están ahí también en una situación en la cual ya demasiado tienen con estar pariendo, como para tener que estar también lidiando con cuestiones, ¿no? Que deberían de ser mucho más amenas. Pero bien, fíjense ustedes entonces la cantidad de derechos y la cantidad de cuestiones que hay que todavía, bueno, se desconocen, que tienen que ver con la educación sexual integral, porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la información, como insisto, información científica, información que esté comprobada científicamente, porque si no pasan estas cuestiones donde empiezan a cobrar mayor entidad los prejuicios o lo que piensa el médico, lo que piensa la institución, lo que piensa la docente, lo que piensa, ¿no? Y ahí nos perdemos, digamos, en toda una cuestión que ya pasa por debates, que van desde los valores y morales y pensamientos que tiene cada uno, y no nos centramos en las cuestiones importantes que tienen que ver con lo que está ya estudiado científicamente y que realmente nos va a hacer bien o mal a nuestra salud, que realmente nos va a permitir avanzar y crecer como personas, nos va a permitir realmente vivir una vida plena, libre de violencias, de discriminación y demás, ¿no? Esto como para que tengamos en cuenta entonces, en función de, para ir cerrando, porque ya nos fuimos, para ir cerrando entonces de la diferencia entre genitalidad y sexualidad, que nos quede bien clarito ahí que hay una diferencia, que la genitalidad forma parte, es un pequeño eslaboncito dentro de todo lo que es la sexualidad, que existen derechos sexuales y reproductivos, y le agreguemos el no reproductivos también, por esto de que tenemos una mirada integral de la sexualidad, y que es importante conocerlos, ¿no? Por supuesto, y que es un poco la función que también tenemos y van a tener ustedes como docentes o como profesionales en donde se desempeñan. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo que quieran rescatar de la clase de hoy, o algo que quieran profundizar? Me avisan, así vamos cerrando. Gracias, Facundo. ¿Algo más? Todo esto, por ejemplo, son cuestiones que las deberíamos de tener súper vistas en el secundario, por ejemplo, ¿no? Y no, yo creo que falta, no sé ustedes, pero también me gustó, es importante aprender bien los derechos que cada uno tiene, totalmente. Vamos a profundizar, hoy los vimos en... Lo que me interesaría para la próxima clase es profundizar un poquito en cada uno de ellos. Hoy vimos un panorama, digamos, de todos, pero en la clase que viene me interesa profundizar un poco, y si ustedes quieren ir leyendo o viendo ejemplos y demás, los vamos a trabajar la clase que viene. Gracias por el espacio, Ailén, para repensarnos estas cuestiones. Me parece re importante. Una de las puertas de la ESI tiene que ver con poder esto, ¿no? Repensarnos, poder volver a pasar por las experiencias, poder revisar los conceptos y preconceptos, porque requiere de un proceso en el cual nosotros también hagamos consciente muchas cuestiones que las tenemos ahí como aprendidas o mal aprendidas a veces, ¿no? Bueno, Facundo, me voy a ir yendo, sí. Nos vemos, suerte. Vamos yendo todos ya, porque ya es el horario de la comida. Tengo que ir a ver la comida en principio. Bueno, estamos así entonces, nos vemos. Provecho. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haberme aguantado hoy media horita. Nos vemos entonces el viernes que viene, o si ya les comunican lo de las jornadas estas que les comentaba, por ahí, bueno, nos vemos antes. ¿Sí? Buen fin de para ustedes también. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.